Gracias por asistir. Aquí está, bueno, se puso a grabar la sesión y hago la aclaración por las dudas para los asistentes, aquellos que no deseen participar, este sería el momento apropiado para bajarse, ¿no? Bueno, entonces, perdón, pongo continuo acá. Bueno, gracias por asistir, colegas. Bienvenidos a otro encuentro del Comité de Compliance. Temática ISO, ¿no? Justamente, a ver, ¿qué es lo que me parece? Algo que comentaba también ayer, ¿no? O sea, pareciera que el mundo de regulaciones cada vez es más abarcativo, es abrumante, aparecen cada vez más regulaciones. Después también las organizaciones, por supuesto, voluntariamente comienzan a adherir a otras regulaciones que no son impuestas, digamos, desde un marco legal estricto, ¿no? Y por supuesto, hay algunas que se tratan con más severidad, otras con menos severidad. Puede ser porque unas sean que tengan más frecuencia, pueden ser porque otras impliquen una pena mayor o un castigo mayor. La cuestión es cómo nosotros, o cómo el área de compliance, o cómo una organización en general debería tratar toda la normativa que posee, toda la normativa que lo rodea. Interna, externa, nacional, internacional, gestionada, digamos, por una casa matriz, autoimpuesta, no impuesta, etc. Y así es entonces que llega esta norma de sistema de gestión de compliance, que Andrea nos va a explicar, por supuesto, mucho mejor, pero yo creo que el espíritu de esto, nos irá mostrando después Andrea, es que toda esta normativa que en general que rodea a la organización sea tratada de una forma homogénea, ¿sí? O se le preste atención de una manera homogénea. Así que bueno, yo no sé nada del tema, solamente era un pensamiento que tenía. Vamos a dejarlos con ustedes a Andrea Paladino. Andrea Paladino es contadora, con más de 20 años de experiencia en todo lo que es el tratamiento de normativa ISO, normativa IRAM. Uno quizás lo poco que conoce tiene que ver con la de calidad, pero hay una parte muy importante de la normativa ISO que tiene que ver con los sistemas de gestión. Y hay diferentes sistemas de gestión, ya Andrea nos irá explicando, pero esta normativa también es extremadamente nueva. Así que, bueno, Andrea, adelante, te agradezco la participación y por favor No, explícanos todo lo que puedas. Gracias. al contrario, muchas gracias por invitarme. Y como bien decías, Mariano, esta es una norma recién salida del horno, fue publicada el 13 de abril pasado por las normas ISO de sistemas de gestión siempre están a cargo de un comité técnico, que por las siglas en inglés es TC, en este caso es el TC 309, que también tiene a cargo la 37001, que ya es de 2016, ya tiene unos añitos más. Y el objetivo de este comité tiene como tema preparar entregables sobre gobernanza, sistemas de denuncias y lucha contra soborno. Ahora vamos a ir viendo un poco más sobre el final, que también hay otras dos normas que se supone que van a salir este año también. Pero bueno, avancemos. En primer lugar, como nos decía muy bien Mariano, la ISO 37301, como todo sistema de gestión, es una herramienta para generar valor a la organización. Nos va a permitir, gracias a crear esa cultura de compliance, un comportamiento en las personas que participan del sistema de gestión, es decir, toda la organización, y tener como valor agregado generar confianza. Es innegable que hoy en día las organizaciones pretenden trabajar con empresas, otras organizaciones, en las que puedan confiar, tener confianza que van a hacer lo que habían dicho que iban a hacer y no van a haber
no van a poner en riesgo nuestra reputación por operar con ellos. Reducir riesgos, no solamente reducir riesgos de multas o sanciones por no cumplimiento, sino esto que mencionaba recién de todo lo que tiene que ver con riesgos para la reputación y para la credibilidad de la organización. También es una posibilidad para diferenciarse de la competencia. Lo bueno de las certificaciones es que tienen todo un marco de acreditación atrás que asegura que se van a ver un montón de cosas de la misma manera, ¿no? Está establecido cómo se acreditan los auditores para poder auditar. Está establecido cuánto tiempo de auditoría tiene cada empresa de acuerdo a la cantidad de personas, a la cantidad de locaciones. Eso vamos a profundizar también un poquito después. Y también entre otras cosas que pudiéramos encontrar como agregado de valor de esta norma, es aumentar el sentido de pertenencia a una empresa que tenga no como objetivo solamente ganar dinero, ¿no? Sino un propósito que puede servir para atraer y retener talento, ¿no? Para hacer una selección positiva de la gente que trabaje con nosotros. Desde hace un tiempo hizo para cada una de sus normas, cada una de sus normas de sistemas de gestión, identifica con qué objetivos de desarrollo sostenible colabora. Y en el caso de la 37.301, y en este caso también coincide con la 37.001, 37.001 sistemas de gestión antisoborno, perdón, que quizás lo doy como obvio y no sé si todos la conocen o están interiorizados de esta otra norma también. Entonces, colabora con el objetivo número 8, de trabajo decente y crecimiento económico, con el objetivo número 11 de ciudades y comunidades sostenibles. Desde 2007, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. La ONU dice que para 2030 se calcula que el 60% de la población mundial va a vivir en zonas urbanas, y con el agravante que en general todos los centros urbanos generan una gran población alrededor que vive con situaciones de infraestructura deficiente, y sabemos que el no cumplimiento o la corrupción agrava estos temas, ¿no? Y por último, el tercer objetivo, el 16, de paz, justicia e instituciones sólidas. Y bueno, justamente las instituciones débiles favorecen la posibilidad de no cumplir con todo lo que sea normativo, o en el caso también de 37.001 de corrupción que haga que sea más fácil no cumplir justamente, o evitar esas obligaciones. Todas las normas ISO, y la 37.301 no escapa a eso, tienen un esquema de trabajo donde el comité técnico que está a cargo, que les mencionaba recién, en este caso es el 309, tiene como representantes de cada país miembro al organismo de normalización de ese país. En nuestro caso es IRAM, y trabaja unos cuantos años. Les mencionaba que había otras dos normas que están en estudio, una desde 2017 y la otra desde 2018. Entonces lleva todo un trabajo atrás. Las personas que van son expertos de cada país, y esta en particular llevó 3 años hasta que llega la publicación en abril pasado. La norma, después que saca IRAM, es una traducción, pero no una traducción que hace IRAM.
para esa traducción al español, o sea, hay una sola versión de ISO 37301 en español, que ya está disponible en la página de ISO, no la versión de IRAM, sino la versión de ISO. Hay un task force que consensuadamente saca una traducción en español. Lo que hace IRAM es adoptar esa norma y es exactamente la misma. Entonces, el trabajo de traducción también lleva un rato, digo yo, porque tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros los argentinos, que somos los que hablamos, no sé si hay alguien que no sea argentino escuchando la charla, pero nosotros que hablamos bastante diferente a la región o a los mismos españoles, a veces después nos encontramos con una terminología que no nos resulta tan afín a nuestra forma de hablar o de cómo nombramos las cosas, pero el tema es que la traducción, la norma sale en inglés y para cada idioma es una única traducción. Entonces, los países que comparten ese idioma se ponen de acuerdo en cómo queda la norma finalmente. Y hay una diferencia muy importante con la ISO 19600, que es la norma anterior de sistema de gestión para este tema, que va a ser certificable. No quiero profundizar ahora porque después vamos a ver bien la diferencia entre una certificación con acreditación, con un esquema de acreditación, y una certificación de conformidad. Esta norma, a diferencia de los que han tenido posibilidad de conocer la 19600, tiene los requisitos, que van a ser los obligatorios para acceder a una certificación, y un anexo que no es normativo, sino es justamente orientativo, una orientación que resulta muy útil durante la implementación. El ciclo de vida de las normas ISO tienen ese trabajo previo que hablábamos, a donde sale después para consulta un draft, o sea, un borrador, y después un borrador final, y la 37301, que ya fue publicada, recorrió todo este camino, y lo importante es que sustituye a la ISO 19600. Es decir, la ISO 19600 ya no es una norma vigente. A partir del día de publicación de la 37301, lo que no quiere decir que uno no pueda consultarla, pero esta norma justamente la sustituye, y si uno entra a la página de ISO va a ver que es una norma que ya no está vigente, la 19600. Bueno, como dije ya varias veces, fue publicada en abril en inglés y ya está disponible en la página de ISO la versión en español. No sé cuándo publicará IRAM su versión para que esté disponible. Generalmente en tiempos como estos, donde tenemos un dólar bastante caro, lo bueno de comprarla en IRAM cuando la saques, que está en pesos y suele salir un poco menos. Pero en definitiva, si alguien ya quiere adquirirla en español, puede entrar a la página de ISO que ya está disponible. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Perdón, Andrea, hago sí. ahí una pregunta. Sí. ¿Puede una norma IRAM ser diferente de la traducción de la norma ISO? No, no. Es más, de hecho, si ven otras normas que ya están publicadas por IRAM, cualquier sistema de gestión, van a ver que dice norma IRAM ISO tal número. Ok, 9001, para aclarar 14001. entonces. Y no solamente que no puede ser distinta, si no, no sería la misma norma, sino que es en esa versión única que consensuaron los del Task Force de la traducción español. Entonces, lo único que va a cambiar es que adelante va a decir norma IRAM ISO. Y si uno busca otros organismos representantes de otros países, por ejemplo AENOR, en el caso de España, la norma va a decir norma AENOR ISO, y va
37.301, pero la verdad es que no miré si otros entes ya hicieron, porque también tiene un proceso de aprobación y demás para que esté disponible y poder comprarla en la página. Pero cualquiera, por ahí los que están trabajando para empresas multinacionales, la norma va a ser igual, la compremos en AENOR, en el Ente Nacional de Colombia, Perú, o sea, todos los países que, cualquier norma 37.301, que no la compremos directamente en ISO y la compremos en un ente de normalización nacional, va a ser la misma norma. Va a cambiar eso que se llama IRAMISO, pero es más, también aclara que es una traducción, que lleva esa traducción oficial. Así que es exactamente lo mismo. Bueno, decía, objetivos de la 37.301. Tener en cuenta las expectativas de las partes interesadas, mejorar oportunidades, contribuir a la sostenibilidad, demostrar el compromiso de la organización para gestionar sus riesgos sus riesgos de compliance de forma eficaz y eficiente. Este creo que es uno de los más importantes, al punto que si tuviéramos que vernos en una situación judicial de tener que demostrar o mostrar que teníamos un programa de integridad, voy a tener un certificado, y es muy importante en el esquema de ISO lo que es eficaz. Es decir, no es solamente que yo tengo bueno, me estoy adelantando, ahora vamos a entrar en ese tema, pero no es que solamente tengo establecido, que tengo escrito unos procedimientos y tengo hecho el análisis de riesgo. Los requisitos exigen que haya una revisión, los requisitos exigen que yo me preocupe de seguir que son eficaces y que están funcionando. Esto es lo que influye en que haya una confianza en los certificados. Por eso el objetivo es aumentar la confianza de terceros en que la organización va a ser capaz de seguir con su sistema de compliance y no tener mañana un incumplimiento grave, no sé, que pierda su personería jurídica o que tenga sanciones que pongan en riesgo su continuidad, ¿no? Entonces, por supuesto, otro de los objetivos es minimizar estos riesgos, que haya una infracción y todos los costos asociados, y que quede dañada la reputación, la credibilidad de la organización. Entonces vamos a ver la visión general o el esquema general. Este es el gráfico que figura en la 37.301. En primer lugar, habla de los objetivos, que ya estuvimos viendo, la integridad, la cultura, la conformidad, y los principios, ¿no? La buena gobernanza, la proporcionalidad, transparencia. Estos son aspectos importantes, pero la norma no los trata como requisitos. Son como principios, es un poco la base, ¿no?, que va a estar detrás del sistema, pero no es un requisito. Esta norma implica que haya una cultura de compliance, que haya valores, y hay una cláusula que tiene que ver con eso, que es la 512, pero bueno, ¿no? Si tuviéramos que profundizar en cada cláusula, necesitaría unas 2 jornadas de 8 horas mínimamente para poder ver cada una. Y otra cosa importante, acá justo abajo en el borde de la pantalla, que cada organización está inmersa en un contexto. La norma nos pide como requisito que evaluemos ese contexto en cuanto a cuestiones internas y externas que puedan influir en la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones. Y después tenemos lo que está detrás de todas las normas de sistemas de gestión, que es el PDCA, por las siglas en inglés, Plan, Do,
Check Act, que hace muchos años cuando empezó con la 9001, que era la norma más conocida y la primera, por otra parte, del sistema de gestión, algunos decían que PDCA era Please Don't Change Anything. Perdonen mi pronunciación, por favor no cambien nada si alguno se perdió. Y esto es lo que hay detrás de todo enfoque a procesos, ¿no? Lo puse en castellano, así que por ahí me pierdo de tanto decir siempre PDCA. Bueno, la P de planificar implica que tengamos ese compromiso a todos los niveles en la determinación del alcance, en los roles, las responsabilidades, en determinar, identificar cuáles son los riesgos de compliance de la organización. Una vez que está planificado el sistema de gestión, vamos a tener que hacer, y ese hacer significa trabajar sobre la competencia, sobre la toma de conciencia. Cuando habla de toma de conciencia, la norma se refiere a que todos en la organización conozcan cuál es la política, cuáles son los valores, el código, qué formación, cómo se definieron las comunicaciones, cómo es los controles que se establecieron en base a esos riesgos identificados, qué procedimientos escritos hay y cómo responden a la información, cómo se organizó todo lo que es información documentada, el control de documentos, cómo sé que es la última versión, quién aprueba esos documentos. Y una vez que tengo todo que estoy haciendo en la práctica, voy a tener que verificar cómo funciona, si es efectivo, y lo voy a verificar de acuerdo a lo que me pide la norma con auditoría interna, que es una auditoría específica, y los auditores tienen que estar tienen que tener al menos formación de auditor interno en esta norma, es decir, no alcanza, y sobre todo para nosotros que por eso somos profesionales de auditoría. El auditor interno tiene que tener una formación especial, el auditor que haga la auditoría interna que pide la norma, tiene que tener competencia como auditor interno mínimamente de esta norma 37.301 y conocer la norma de auditoría de sistemas de gestión, que es la 19.011. Entonces, a través de la auditoría interna, de una revisión por la dirección y del seguimiento y la medición de los objetivos que se hayan determinado, los indicadores que tengamos para seguir el sistema de gestión de compliance y seguir las denuncias o inquietudes que podamos haber recibido y, por supuesto, revisar si se han investigado y cómo fue ese proceso. Y finalmente, de acuerdo a los resultados de esta verificación, voy a tener que actuar, implementando la mejora, ¿no? Es decir, todo lo que encuentre que no está funcionando en esta verificación como esperamos, voy a tener que tomar acciones correctivas u oportunidades de mejora, que es lo que yo suelo llamar la caja ISO, ¿no? Todo este esquema que tiene, que responde a este PDCA, que también lo pueden encontrar como en la bibliografía o en internet, como círculo de mejora continua, el círculo de Deming, o esquema PDCA en inglés o PHBA en castellano. Entonces, algo importante también es que la norma habla, igual que la 37.001 también, de órgano de gobierno. Y algunas organizaciones, sobre todo las pequeñas,
quizás no tienen órgano de gobierno. Entonces, si no es obligatorio que haya un órgano de gobierno, en cuyo caso, si no hay, todo lo que la norma pide para el órgano de gobierno lo va a tener que hacer la alta dirección o la dirección. Bueno, lo que acabo de decirles, así queda escrito. Bien, esta norma, como todas las normas ISO del sistema de gestión, puede ser adoptada en cualquier tipo de organización, pública, privada, no importa la actividad que tenga, tampoco importa que sea una empresa que tenga fines de lucro, o sea, puede ser de... Por eso todas las normas de sistema de gestión son generales, dicen qué hacer, pero no dicen el cómo. El cómo debe adaptarse a cada organización. Entonces, un tema importante, que es la base de todo el sistema de gestión que vamos a armar, es delimitar cuál es el alcance de los riesgos del sistema. Y acá tenemos una amplitud impresionante de temas que tiene que abordar el compliance. Puedo tener los riesgos laborales, tributarios, ambientales, de fraude, de corrupción, lavado de dinero, y etcétera. Podríamos abrir, detallar algunos más, pero en la certificación yo voy a tener que definir cuál es el alcance. Podría simplemente tener los riesgos de fraude y corrupción. Entonces, en esta selección, lo que va a cambiar es lo que va a decir el certificado. El certificado va a tener los datos de la empresa y va a decir un alcance, que es para lo que aplica. La norma me pide que defina cuáles son esas obligaciones de compliance. ¿Para qué? Para las actividades, productos y servicios. Y con esas obligaciones es a las que voy a evaluar el impacto, ¿no? Es decir, el análisis de riesgo que tengo que hacer. Ejemplos, estos ejemplos son los que la norma lista en el anexo. Entonces tengo el requisito y en muchos de esos requisitos tengo en el anexo una explicación, una ampliación. Entonces, en el caso de esta cláusula, para determinar las obligaciones de compliance, lo que hace la norma es listar ejemplos. Pueden ser leyes y reglamentaciones. Esto está tal cual de la versión en castellano, entonces por ahí algunas cosas, es lo que les decía antes, que no nos suenan a nosotros tan familiar como las solemos nombrar. Bueno, leyes y reglamentaciones, permisos, licencias, otras formas de autorización, órdenes, reglas, orientaciones emitidas por agencias reguladoras, sentencias de cortes o tribunales administrativos, tratados, convenciones y protocolos, acuerdos con grupos comunitarios o organizaciones no gubernamentales, acuerdos con autoridades públicas y clientes, requisitos organizativos como políticas y procedimientos, es decir, requisitos de la misma organización, principios voluntarios o códigos de práctica, etiquetado voluntario, ¿no? Todo lo que puede ser un compromiso con el medio ambiente, obligaciones derivadas de acuerdos contractuales, normas organizativos relevantes para la industria, en fin. En el anexo lo que la norma aclara muy bien es que todos son ejemplos, no quiere decir que tenga que hacer exactamente lo que dice el anexo, porque el anexo es muy importante como orientación, pero sí lo mandatorio para poder acceder a una certificación es cumplir con el requisito, no con el anexo. El anexo es solamente una explicación, una ayuda, si lo queremos ver de esa forma, para implementar el requisito. Entonces, vamos a ver un poco cómo se relaciona la 37.301 con
la organización y la 37001, ¿no? Porque tendría que pensar, si ya tengo un sistema de gestión certificado de antisoborno con 37001, ¿qué me conviene hacer? O si no tengo ninguna certificación y estoy pensando en certificar un sistema de gestión, analizar si las dos normas, o en caso de hacer una, cuál de ellas. Entonces, tengo el programa de integridad y como parte de ese programa de compliance de la organización. El programa de integridad es con un objetivo más acotado, ¿no? Prevención de riesgo de corrupción, y en definitiva tengo que cumplir, ¿no? Entonces, la 37301 va sobre el programa de compliance, y voy a delimitar esto que hablábamos antes del alcance. ¿Qué riesgos de compliance va a incluir mi sistema de gestión certificado 37301? Perfectamente podría incluir también, como veíamos recién, los riesgos de corrupción. Y la 37001 es más específica porque la norma a lo que se refiere es a la prevención de riesgos de soborno. Acá hago una aclaración. Si bien la 37001 es específica a prevención de los riesgos de soborno, yo puedo ampliar el alcance a otro tipo de riesgos. Lavado, es decir, no necesariamente puedo aplicarla solo a riesgos de soborno. Entonces, por un lado, puedo ampliar el alcance de la 37001. Por otro lado, puedo incluir los riesgos de soborno en la 37301. Entonces, tengo que ver qué hago. Los delitos previstos en nuestra ley 27.401, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito, balances e informes falsos agravados, perfectamente podrían estar en el alcance de cualquiera de las dos normas. De hecho, si seguimos los requisitos, por ejemplo, de 37001, cumplen con todo lo que pide el artículo 23 de la ley para un programa de integridad. Es más, excede, o sea que si nosotros tenemos 37001, para poder certificar 37001 tendría todos los elementos de un programa de integridad. 37301 no es tan específica, por ejemplo, no nombra debida diligencia, aunque sí pide por un artículo que se haga. Ahora profundizamos un poco en eso. Entonces, como con las dos normas podría cubrir lo mismo, debería decidir, tomar esa decisión de cuál norma voy a aplicar, trabajando con los alcances. Lo que no quiere decir que no pueda tener las dos. Pero, en definitiva, el tema es decidir qué alcance le voy a dar a cualquiera de las dos certificaciones. Y el certificado siempre los certificados del sistema de gestión dicen cuál es el alcance. El alcance no va a ser solamente qué riesgos, sino también darle un perímetro a ese sistema de gestión, que también va a ser geográfico, y también va a ser si es toda la organización, si es solo la parte corporativa, sobre todo en organizaciones grandes. Bueno, todas las organizaciones tienen sintéticamente tres propósitos, ¿no? Cumplir obligaciones, alcanzar sus objetivos y prevenir riesgos, ¿no? Con su sistema de compliance. Entonces, acá es importante esto que hablamos. Como puedes certificar cualquier tipo de empresa, hablamos de mundos completamente distintos. Puedes certificar una pyme que no llega a las 20 personas,
puede certificar una corporación con presencia en X cantidad de países, con empresas controladas. Entonces, lo importante es limitar ese alcance que tiene el sistema de gestión, y no puedo avanzar A ver si alguien me ayuda con la tecnología. ¿Dejo de compartir y vuelvo? ¿Qué pasa, Andrea? ¿No podés mover? No puedo, no, se quedó como... A ver, si te fijas abajo a la izquierda, en una de esas te aparece un pequeño menú como en gris en tu pantalla, como para mover las diapositivas, ¿no? No. Ahí yo estoy viendo, fíjate abajo. Sí, Ahí está no sé. como... La imagen está arriba No. del... No, Sí. no sé qué hice, pero apareció, ahí siguió. Así que espero que funcione, perdón. Bueno, entonces, lo que les decía, el alcance, determinar el alcance, que es lo que finalmente va a figurar en el certificado, tiene que ver con esos riesgos de compliance que venimos hablando, y con límites, adicionalmente con límites geográficos y con los límites de la organización, ¿no? Hasta dónde, si es solamente lo corporativo, si es tal y cual empresa del grupo. Es decir, es muy importante determinar ese límite, sobre todo para no caer, aunque sea no intencionalmente, en hacer publicidad engañosa, ¿no? Para las partes interesadas es muy importante que esto, como vuelvo sobre el tema que estamos en una norma nueva, tampoco hay todavía tanta historia para la 37.001, si bien les decía que se publicó en 2016, pero en otras normas, como la 9001, que tiene, siempre digo, más de 25 años, pero tendría que actualizarme, porque la primera versión es del año 87, así que hace más años. Y muchas veces las empresas ponen en sus páginas que están certificados, que tienen un certificado de gestión de la calidad o de gestión ambiental, y en realidad tienen 18 plantas, por ejemplo en el caso de lo ambiental, y certificadas con 14.001, que es sistema de gestión ambiental, tienen 2. Entonces tratan como de justamente aparentar que tienen sistema de gestión ambiental certificado, sí, pero hay que estar atento a qué abarcan esos certificados. Entonces, esto es importante saberlo desde la empresa que certifica, justamente para no caer en eso, ¿no? En decir, tengo un certificado de gestión antisoborno. Con la 37.001 en particular hay menos problema, porque por lo menos se exige que esté certificada toda la actividad en un país. Así es, si se hace una certificación en Argentina, tiene que estar certificado todo lo que hace en Argentina esa empresa. Esto quizás para los que tengan conocimientos de otras normas, es muy común que haya alcances parciales. Con lo que es soborno, es como imposible, no puedo decir, bueno, yo tengo 0 tolerancia al soborno. Más o menos. En mi planta en zona oeste. Ahora, si vamos, no quiero discriminar a nadie, ¿no? Porque justo yo estoy en zona oeste y elegí que tenga el sistema de gestión. Vamos al revés, que sea zona oeste, que es la mía, donde no está. En zona sur tengo un sistema de gestión antisoborno, 0 tolerancia. Ahora en la planta que está en la zona de Morón, bueno, ahí más o menos. Entonces es lógico que no pueda tener un alcance parcial a nivel país, por lo menos. Hago la certificación en Argentina, tengo que cubrir todas las actividades de Argentina. Sí puedo tener, en el caso de empresas que tienen presencia en distintos países, estoy hablando de 37.001, distintos certificados. O sea, un certificado para Argentina, un certificado para Chile, un certificado donde sea. Y lo que es la 37.301, yo tengo que trabajar sobre qué riesgos va a cubrir mi certificado, y estos límites que daba de ejemplo que no iban para la 37.001, sí para la 37.301, y es lo que va a decir nuestro certificado. Va a decir, alcance, ese ejemplo que vemos en pantalla, programa de integridad de tal
organización en tal lugar. Entonces, les decía que la 37001 tiene más requisitos y es más específica. Por ejemplo, si tomamos la debida diligencia, la 37301 pide debida diligencia, sí, para el personal en 3 momentos. Antes de que sean contratados y si son transferidos o si son ascendidos. ¿Por qué no solamente en el momento de la contratación y también en el momento en que lo transfiero o hay una promoción? Porque podían ser contratados originalmente para una función donde no tenía riesgos identificados y con esa transferencia o esa promoción, ese ascenso, pueden ir a una función donde sí hay riesgos, ya sea porque esto también lo mismo para que estamos viendo vale para 37001. Sí pueden ir a una función donde hay un alto riesgo de soborno o de no cumplimiento de obligaciones mandatorias o no. Y si bien la 37301 no habla, o sea, si buscamos no dice debida diligencia para los socios de negocios, los procesos tercerizados o las terceras partes, pero lo que dice en la cláusula 8.1 es que los procesos tercerizados deben ser controlados y que esa tercerización no exime de sus obligaciones de compliance a la organización. Entonces, en definitiva, aunque no utilice la palabra debida diligencia, tengo que hacer esa debida diligencia. ¿A todos los socios de negocios? ¿A todos con los que me relaciono o a algunos? A los que tengan riesgo. De hecho, si vemos en las definiciones, la norma dice que todos los socios de negocios son terceras partes, pero no todas las terceras partes son socios de negocios. Entonces, debería analizar en profundidad, sobre todo con los recursos escasos, cuanto más escasos sean los recursos, en mayor profundidad, a ver qué alcance tiene esta debida diligencia a socios de negocios. En definitiva, aunque no esté explícitamente mencionado, la debida diligencia me sirve para conocer los riesgos. Entonces, tengo que ver qué alcance es el adecuado para nuestra organización, pero no puedo no hacer debida diligencia de socios de negocios. Bien, la 37301 responde, como todas las normas de sistemas de gestión, a una estructura de alto nivel, HLS, High Level Structure en inglés, que a partir de 2012 implementó para todas las normas de sistemas de gestión, tanto las nuevas como las que se fueron revisando. Entonces, esta superestructura son 10 capítulos, y esos 10 capítulos los cierran con el ciclo PDCA, o círculo de Deming o de mejora continua que hablábamos antes, ¿no? El planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, tengo 10 capítulos, el contenido mínimo es idéntico para todas las normas de sistemas de gestión, por supuesto, con contenido específico de la norma que estamos hablando. Entonces, el capítulo 1 define el alcance, el capítulo 2, referencias normativas, que en este caso para la 37301 no hay. En el capítulo 3, los términos y definiciones, que en otras normas, como la 9001, hay otra norma específica con todos los términos y definiciones. Y el capítulo 4, contexto de la organización. 5, liderazgo y compromiso del órgano de gobierno si existe y de la dirección. Capítulo 6, planificación. Acá terminamos con el
el primer componente de esos 4 del ciclo PDCA. Acá terminamos con la planificación. Y con el capítulo 7 y 8 tenemos el hacer, apoyo y operaciones. Capítulo 9. El capítulo 9 lo dice el mismo nombre, es la evaluación de desempeño, es el verificar, el chequear. Y el capítulo 10 responde al actuar. Entonces, en ese capítulo 10 tengo lo que son acciones correctivas y la mejora en sí. 37.001 creo que es una norma superadora porque comprende todas las obligaciones de compliance, permite controlar y monitorear cuán eficaces son esos controles, tanto las obligaciones mandatorias como las voluntarias. Y creo que lo mismo que la 37.001 es un aporte a la transparencia, ¿no? de las organizaciones. Y una ventaja relacionada con esto que hablábamos de responder a esa superestructura que armó ISO para las normas de sistemas de gestión, es que se puede armonizar con otros sistemas de gestión que ya tenga implementado la organización. Hoy en día es raro encontrar, no en el mundo de las pymes, que hay muchas empresas que no tienen ninguna certificación, pero en las grandes empresas es raro encontrar que no tengan al menos una norma de gestión certificada. Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre la 37.301 y la 19.600? La diferencia es que la 37.301 tiene requisitos, y eso hace que pueda tener un esquema certificable acreditado. La 19.600 proporciona recomendaciones. Entonces, por ahí habrán visto alguna certificación 19.600, pero en realidad no es una certificación con todo ese esquema de acreditación detrás, que ahora vamos a profundizar un poco cómo es ese esquema. Entonces, hay una diferencia de términos. Cuando lean la 37.301, siempre, perdón que no tenía en inglés cuando hice, no lo tenía en español cuando hice la impresión de pantalla, van a ver que siempre dice, no en la parte de anexo con orientaciones, sino en la parte de requisitos, siempre dice debe. Entonces, la 19.600 no tiene anexo porque es todo recomendaciones, dice debería. Entonces, cuando me pongo a leer la 37.001 o la 37.301, tengo tres términos. El debe, que es una obligación con ese requisito, el debería, que es una recomendación, aún dentro de los requisitos hay debe y debería. Entonces, tengo que tener cuidado con que los debe, tengo que cumplirlos, los debería es recomendación, y también hay un puede, que es una posibilidad o un permiso, pero tampoco son obligatorios. Entonces, hay que tener siempre en mente, cuando voy revisando requisito por requisito, ese tipo si es un debe o es un debería. Y eso me diferencia si es obligatorio o una recomendación. Creo que un aspecto importante a tener en cuenta con este comité es que han colaborado muchas organizaciones. Yo rescaté 3 de las más conocidas, que son Transparencia Internacional, la OCDE e ISACA, pero pueden acceder a la página de ISO y buscarse todo el listado, que es bastante extenso. Y este comité tiene en distintas instancias 2 normas nuevas, la 37.002, que como ven ya es un FDIS. Este FDIS es Final Draft International Standard, que es el borrador final de una norma internacional, y tiene que ver con los sistemas de denuncias. Se supone
que ya quedan pocos días, entonces no sé si van a cumplir o no, que iba a ser publicada segundo trimestre de 2021. Y también hay otra norma que está haciendo este trabajo que le llevó 3 años con la 37.301 que veíamos antes, donde se reúnen los representantes de los países miembros de ISO que eligieron participar de esta norma, y que son guía para la gobernanza o el gobierno de las organizaciones. Ven que ya tenemos como diferencias en que esta va a ser como la 19.600, más bien recomendaciones. Y ven que está un poco más atrasada que la 37.002 es de septiembre del 18 y la 37.000 de septiembre del 17. Pero pese a que es anterior, todavía es un borrador, no es el borrador final. Ven que dice FDIS y este dice solamente el borrador, no el final. Y por lo menos lo planificado era que saliera el final draft ahora, el segundo trimestre de 2021, y que esté publicada para el tercer trimestre. Pero bueno, no siempre se cumplen los tiempos. De hecho, la 37.301 la esperábamos el año pasado, y con el tema de, calculo que fue, no lo sé a ciencia cierta, pero que se atrasó con el tema de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el desafío de estas normas y certificaciones? Generar confianza. ¿Y cuál es lo que genera confianza o lo que distingue a la certificación? Que detrás hay una diferencia entre una evaluación independiente que pueda hacer una consultora, que pueda hacer un auditor externo, que la que hace un organismo de evaluación, porque la evaluación que otorga una certificación por este organismo de evaluación de conformidad es que sigue reglas, está acreditado. De hecho, cuando a la organización la audita un ente de certificación, el mismo IRAM, RINA, DNB, hay una lista grande de entes de certificación en Argentina. No hay tantos que certifican 37.001, de hecho hay como cierta reticencia de algunos entes de certificación, aún los que certifican tienen, si me permiten, un poco de temor, ¿no?, a salir en la tapa de los diarios que una empresa estuvo involucrada en un acto de soborno o corrupción y digan, tenía un certificado de 37.001 emitido por tal ente. Por supuesto que todos sabemos que estos sistemas minimizan los riesgos de que sucedan incumplimientos en el caso de la 37.301 o hechos de soborno en 37.001. Minimiza, por supuesto, el riesgo no desaparece. Entonces, puede que suceda esto que temen algunos entes, que finalmente terminen, en algún caso, saliendo en los diarios, y la gente común no identifica esto de una cosa es minimizar el riesgo y otra cosa es que si tengo un sistema de gestión antisoborno quede exento de toda posibilidad de que ocurra un hecho así. Entonces, lo que quería decir, la empresa es auditada por un ente de certificación. El ente de certificación es auditado por un organismo acreditador. El organismo acreditador en Argentina es el OAA. Está el IAF, que es el el Fórum de Acreditación Internacional, y que es el que da las pautas de cómo tienen que ser esas auditorías, de los tiempos de auditoría, del tiempo que transcurre entre auditoría y auditoría, de qué competencia tiene que tener el auditor líder. Entonces, como todo eso está pautado, eso hace que si yo tengo un certificado que emitió un ente de certificación acreditado, todos sabemos que cumplió con
todas estas pautas de las que estábamos hablando. Y eso es lo que genera esa confianza y lo que me permite demostrarle a mis partes interesadas o a los clientes qué es lo que hago en estos temas de anticorrupción o de compliance. Entonces, siempre es el que quiere vender, el que le tiene que demostrar a su posible cliente o comprador qué es lo que hace en estos y otros temas, ¿no? Entonces, esa es la protección o la red que nos brinda tener una certificación. Es que a quien tengo enfrente sabe que si tengo la certificación, cumplí con los requisitos que establecen cualquiera de las dos normas, la 37.301, que es el tema que nos convoca hoy, o la 37.001, que como tiene más historia, les hago referencia en otras ocasiones. ¿Cómo es la expectativa de transición para las empresas? Que tengan una certificación 37.001 y quieran agregar un certificado 37.301. Van a tener un tiempo reducido. A ver, esto se supone, por eso les hablo de expectativa, porque todavía no está definido por el IAF que nombraba recién. Entonces, se supone que va a tener un tiempo reducido de auditoría y que va a ser una certificación integrada. Va a tener una auditoría para las dos normas. Y las empresas que estén certificadas 19.600, es decir, que tengan esa declaración de conformidad que al no ser certificable no tenía este marco de acreditación del que estamos hablando, van a tener una nueva certificación con el tiempo que les dé las tablas y las normas que responden al IAF para para esa auditoría para esa empresa. ¿Sí? Y esto que estamos hablando de la certificación implica un esquema de certificación que empieza, este esquema de certificación es común con todas las normas ISO de sistemas de gestión. Tengo una etapa 1, o Stage 1, que, perdón, es etapa 1. Yo como trabajo para un ente internacional estoy acostumbrada a que siempre decimos Stage, y ni siquiera decimos Stage 1, en Argentina es el Stage 1, hacemos una mezcla de idiomas. Entonces, entre la auditoría de Stage 1 y la de etapa 2 o Stage 2, que es la que nos va a dar el certificado, máximo puede haber 90 días. La auditoría de etapa 1 lo que hace es un control documental. Generalmente es menos tiempo que la etapa 2, pero lo que hacen los auditores, los expertos técnicos, es chequear que cumplimos documentalmente con todos los requisitos de la norma. La norma pide que haya una política de compliance o una política antisoborno, si hablamos del 37.001, lo que hace es chequear que esa política cumpla con los requisitos que pide la norma para la política. Que tenemos procedimientos, que hicimos el análisis de riesgo, y esa auditoría que si va a dejar recomendaciones que van a tener que estar, va a dejar recomendaciones si es que las encuentra, si no las encuentra, no va a dejar nada, y antes de los 90 días hay que hacer la auditoría de etapa 2, donde sí puede haber ya no conformidades menores que deban ser resueltas también. Si es una no conformidad mayor, sí tiene que estar resuelta antes de la emisión del certificado. Si es una no conformidad menor, hay que proponer al auditor, y el auditor debe aceptarlas, acciones correctivas para esa no conformidad menor. Entonces, superada esa auditoría de etapa 2, se obtiene el certificado. Sí o sí, en esta primera vuelta,
porque este es un ciclo que se repite. Ven que tengo a la derecha recertificación. Es un ciclo de 3 años donde tengo certificación la primera vez en etapa 2, sí o sí al año hay que hacer un primer mantenimiento y un segundo mantenimiento al transcurso del otro año. Y un año después recertificación. La etapa 2, que no sé si lo dije, lo que se va a ver en la auditoría es que todo lo que le mostramos documentalmente en la auditoría de etapa 1 está implementado. Que yo tengo un código de conducta, una política de compliance, que yo le mostré que tenía planes de capacitación. En la etapa 2 va a ver que tengo los registros de capacitación, le va a preguntar a la gente si conoce que está el canal de denuncias, si se sentiría tranquilo para denunciar sin temor a que tomen represalias, o si confía en que realmente va a quedar en el anonimato su denuncia. Entonces, en la etapa 2, lo que va a ver el auditor es que realmente eso que vio documentalmente en la etapa 1 bajó a la realidad y se está haciendo, ¿no? Va a ver si controlamos la eficacia de los controles y vemos si se hizo la auditoría interna, no solamente si está planificada, sino que se llevó a cabo, si hubo hallazgos de auditoría interna también, si se tomaron las acciones correctivas, es decir, va a recorrer todo el sistema chequeando que realmente esté implementado, haya bajado a la realidad de la organización. La diferencia entre esa etapa 2 y un primer mantenimiento, segundo mantenimiento, es que no incluyen los mantenimientos todos los temas. Tenemos auditorías que tienen, salvo que haya una ampliación de alcance, tienen menor tiempo que las de certificación, menor día auditor que esas de certificación. Y finalmente la recertificación, que es como una auditoría de etapa 2, donde entran todos los temas, ya no hay una nueva auditoría de etapa 1, y como ya llegan con 3 años de experiencia, también es más relajado en general. Andrea, una consulta, Sí. porque por lo que presentás en la slide, desde que vos entras en el Stage 1 al 2, que es que te testeen, no tenés mucho margen como para acomodar las cosas. Cuando te testean en la certificación, ¿qué te toman de pruebas? ¿Te miran las operaciones, los eventos de los últimos 90 días, tipo SOX, No. o te toman el último año? No, en realidad no hay un plazo. Se supone que para llegar a esa etapa 2 tenés por lo menos entre 3 y 6 meses de registros. Entonces, hay cosas que pueden mirar. A ver, bueno, algo importante que quiero decir es que 37.301 es una norma recién nacida. De hecho, para el ente que yo trabajo freelance haciendo auditoría desde 2011, de 9.001, y desde el año pasado 37.001, todavía ni siquiera empezaron el proceso de acreditación de auditores. Entonces, y hay cosas, vieron que recién en el otro slide le decía que es la expectativa, todavía no hay una definición de toda la documentación que saca el IAF de tiempos de auditoría. Eso calculo que va a ser medianamente rápido, porque supongo que va a ser similar a la 37.001, entonces, pero son suposiciones mías, no es que lo que le estoy diciendo no tiene un... Pero lo cierto es que todavía no están. IRAM, en una charla que dieron sobre 37.301, dijeron que estaban listos para que le pidan presupuesto de certificación, que a mí me asombró porque era, no sé, esa charla, la verdad que no me acuerdo ahora exacto, pero entiendo que fue en el mismo abril. Pero
es una norma muy nueva. Ahora, hablando de otro tipo de normas, como la 37.001, que está muy relacionada, puedo darte un ejemplo. Regalos. La 37.001 tiene un requisito sobre, hay que tener una política de regalos para no caer en que haya regalos que puedan ser percibidos como un soborno. Entonces, yo puedo tener un procedimiento donde registro los regalos recibidos o entregados a medida que se producen, pero le hago un control trimestral a ese registro, le hago un control semestral. Si yo estoy con una auditoría en junio, no es que no me va a pedir el registro de regalos porque lo hice en enero el control o en febrero y pasaron más de 3 meses. O sea, no está ese límite de tiempo. Generalmente siempre se ve lo último porque lo que chequean en las auditorías es que esté implementado, y si veo todos registros de hace 6 meses, digo, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el hoy de la organización? Pero no hay un tiempo que yo no le puedo decir al auditor, no me pidas porque esto tiene más de 90 días. El plazo de 90 días es entre auditorías, pero no tiene que ver con los registros. Los registros que van a ver son, a lo mejor la política que tengo está vigente del año pasado y la revisé, pero no la modifiqué, entonces no alcancé a repetir las capacitaciones para todo el personal. Y bueno, está bien, porque si soy una empresa que tiene 30.000 empleados, no se capacitan de un día para el otro, aunque ahora la virtualidad nos ayuda a tener plataformas y demás, pero tampoco todos tienen acceso a una computadora, entonces no está ese plazo de tiempo que yo pueda decir, no, esto está fuera de la auditoría. Yo tengo que demostrar que el requisito está cumplido, y hay algunas cosas que van a tener una frecuencia que sí sea cada 3 meses, y otras cosas, por ejemplo, la revisión por la dirección o la auditoría interna. La norma dice a intervalos planificados, pero no te dice cuál es ese intervalo. Y en Después cuanto a esfuerzos de la organización, ¿cuánto tiempo llevaría, en base a tu Romina, experiencia, transitar este camino de lograr una certificación? ¿Miro en 1 año, 2 años? ¿Cómo? Esa es una muy buena pregunta que te agradezco que me hagas, pero no hay una sola respuesta, porque cada empresa hay que hacer un diagnóstico. Por supuesto que a la etapa 1 hay que llegar con todo resuelto, como vos decías, o con casi todo resuelto, porque si no, en 90 días no voy a llegar a resolver todo lo que me encuentren si no llegué con cierta seguridad a esa etapa. Hay que tener los papeles bien, si no ya es tarde. No, claro, pero después en 90 días no puedo arreglar. Si tenía un esquema que era solo papel, en 90 días no voy a poder hacer todo, o sea, bajar a la práctica todo ese papel. Entonces, la etapa 1 tengo que ir con casi todo resuelto, o con temas muy puntuales que puedo saber que voy a resolver en 90 días cómodamente. ¿Y cuánto demora cada empresa en llegar a esa etapa 1 sin ser un kamikaze, te diría, si me permitís la expresión? Depende un poco de qué punto parte, porque no es lo mismo una empresa donde, si una empresa tiene ya una certificación de otros sistemas de gestión, puede usar esa caja ISO, por ejemplo, de no conformidades, y por supuesto con otro enfoque, porque las no conformidades van a ser por otros temas, pero ya tienen inclusive a veces hasta un soft para manejar no conformidades, y es agregar a la gente de compliance. Entonces ya inclusive saben lo que es una no conformidad. Cuando otras empresas que de repente no tienen esa vivencia de una certificación ISO, tenemos que empezar de cero ahí. Si es una empresa que tiene una línea de denuncias y procesos de investigación sumamente aceitados, ya está. Tendré que chequear, por ejemplo, en toma de conciencia o en comunicación, que cumpla específicamente algunos puntos, pero entonces,
si te digo un tiempo así general, sería como temeraria, poco profesional. Realmente hay que hacer un diagnóstico. Una empresa que tiene, por ejemplo, una empresa que tiene un programa de integridad está mucho más cerca, inclusive de una 37001, de una empresa que no. Entonces, la respuesta podría ser, si empezamos de cero y se ponen recursos, no quiero decir un tiempo exacto, ¿no? Pero entre 8 y 10 meses deberían ser cómodos en cuanto a armar el sistema. Ahora, en cuanto a la internalización y a la cultura, todos sabemos que eso es lo más difícil. Pero bueno, también eso es algo que se va haciendo en el camino. Generalmente, yo siempre digo, la exigencia de las auditorías va creciendo, ¿no? En una etapa 1, por supuesto que lo documental y el cumplimiento de los requisitos tiene que estar. Ahora, no voy a pretender que haya la misma cultura en una empresa que va por su segunda recertificación, que para que haya segundas recertificaciones de esta norma van a tener que pasar 6 años, porque en el supuesto caso que una empresa haya certificado hoy, tiene 3 años para esta primera recertificación que estamos viendo en pantalla. No sé si ven mi mouse. A la derecha, para llegar a la segunda recertificación hay que recorrer todo el ciclo, ya no de etapa 1 y 2, sino a partir de esta. Hago primer mantenimiento, segundo mantenimiento, recertificación. De nuevo primer mantenimiento, segundo mantenimiento, recertificación. Entonces las exigencias van a ser mayores. Una cosa es o sea, en cuanto a la internalización, a la cultura, a la cobertura de la capacitación. De repente yo puedo entender que en una empresa que recién está pasando su etapa 2 o su primer mantenimiento tenga una cobertura de capacitación menor que una empresa que va por ya la recertificación. No me puede decir que hay gente a la que nunca le hizo una capacitación en la política, sea la política antisoborno o la política de compliance. O que, digo, estos sistemas además implican que yo pueda demostrar la mejora. Entonces, no debería ser la misma empresa con una recertificación que una etapa 2 de certificación o una recertificación. Debería poder, no sé si no contesté tu pregunta, pero... No, en un punto es pensando en que estamos empezando la construcción del presupuesto para el 2000 próximo. En muchas empresas ya a mitad de año ya se arranca ese proceso, el decir, bueno, ¿qué hago? Lo pongo en agenda y ¿qué pensaría? Para arrancar a lo mejor tratar de hacer un análisis del nivel de madurez como para entender dónde estoy posicionado y bueno, si puedo ponerlo como objetivo para el año siguiente. Me parece como que sería como una agenda de 2 años, ¿no? Sí. No, a ver, si estoy muy atrás, 2 años no es un periodo, está como bien, llegarías, pero cómoda y con tiempo para resolver un montón de cosas. Y si están con un buen nivel de madurez, creo que podrían tranquilamente pensar en un fin de 2022. Andrea, perdón que interrumpa, faltan 10 minutos, no sé si vos querés redondear algo, me gustaría también hacerte algunas preguntas. Ya estaba con las conclusiones, por eso me quedé tranquila. Pero me parece bien que haya un espacio de preguntas también. Bueno, ¿qué puedo decir de conclusiones? Para mí es una innovación positiva, algo que va a aportar a la posibilidad de las organizaciones, como demostrar un título a todo lo que hace. Un título me refiero al certificado, ¿no? Hice una analogía con graduarse en la universidad. Un título al trabajo de la gente de la oficina de compliance, y creo que es importante y hay un trabajo para hacer en diferenciar lo que es 37.301 de 37.001, y creo que también puede ser un buen mecanismo para políticas públicas, ¿no? Donde cualquiera de estas dos certificaciones
pueden evidenciar la efectividad del programa de integridad de la organización. Así que ya estoy para las preguntas que habíamos empezado, Mariano. Perfecto, perfecto, Andrea, muchas gracias. A ver, vuelvo con lo que les dije a los asistentes. Si alguno quiere ir dejando alguna pregunta por chat o ir haciendo la pregunta, bienvenida, ¿no? Andrea, primero, bueno, muchas gracias, muy claro. Hay dos cuestiones que yo resalto, ¿no? Porque nosotros también somos auditores y también nos gusta meternos en cada vez más cuestiones. Ahora, lo que vos decías es que para uno poder hacer una auditoría de este tipo también hay una norma ISO, ¿verdad? Que más o menos te guía en el Sí. camino para poder hacer el proceso, ¿verdad? La metodología, ¿es Sí. así? Sí, sí, sí. De hecho, en las capacitaciones de auditores líderes, que también está súper normado, y como mínimo son 40 horas, y hay una acreditación, el curso tiene que estar acreditado y tiene un número de curso, lo que se ve es la norma para la cual uno está, la norma o las normas para la cual uno está haciendo el curso, más esta norma 19.011, que es la norma de Como de auditorías de sistemas metodología, de gestión. de auditoría de Sí. sistema de gestión. Bien. Después, una cosa que a mí me parece buenísimo de las normas, para aquellos que no conocen, es esto que vos mencionaste de entrada, que tiene como un glosario de términos. Entonces, las normas ISO, digamos, tienen todo un glosario para que uno siempre entendemos distintas cosas de una palabra, ¿no? Entonces, cuando estamos en este proceso nosotros también de buscar una certificación o algo, está el glosario para decir Sí. claramente qué significa cada una de las palabras a las cuales nos referimos, ¿no? Eso me parece que ayuda, ¿verdad? Digamos, por ahí en las discusiones para cuando uno tiene que decir, mira, yo tengo hago las capacitaciones. No, bueno, pero acá te dice que, o sea, te dice el término específico, ¿verdad, Andrea? ¿Es así? ¿El glosario? Exactamente. Es muy amplio, ¿no? Bueno, depende un poco de la norma, la amplitud de ese glosario, pero en general los términos que pueden llegar a causar alguna confusión y discusión están definidos. Entonces, siempre cuando leemos el requisito hay que ir a ver de qué está hablando ese glosario. Sí. Glosario. Bien, después, creo haber escuchado en algún lugar que existiría o también estaba en carpeta una norma ISO de línea de denuncia. ¿Es así? Claro, sí, la 37.002. Ah, la 37.002, ahí en la que presentaste ahí, la whistleblower. Ah, Sí, ok. esa está ya en estado de borrador final, lo que llama Bien. ISO el FDIS, el Final Bien. Draft, y se supone que, o sea, la planificación era segundo trimestre, así que ahora termina en junio este mes, así que debería estar ya saliendo. Bien, después. Está como muy productivo el comité técnico. El comité técnico. Sí. Bueno, y quizás, a ver, esto también que vos decías del comité, también ayuda un poco para aquellos que tienen, en aquellas empresas u organizaciones que tienen este deseo, como vos también decías, Romina, de, bueno, lo ponemos en carpeta para el próximo año, digamos, ¿cuál es tu experiencia en función de las, digamos, perdón, porque esto no lo sé bien, ¿el sistema de calidad es un sistema de gestión? Claro, sí. Es un sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Bueno, sí. El sistema de gestión antisoborno es un sistema de gestión también. Entonces, exacto. En base a tu experiencia, Andrea, aquellas empresas que ya tienen certificados sistemas de gestión, es como que ya también están acostumbrados un poco a la metodología de trabajo de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Sí, ¿Eso te ayuda? Eso te ayuda muchísimo en el tema de la implementación, porque a ver, creo que mencioné por ahí que se puede, la 37.301 la puedo implementar sola o la puedo integrar con otros sistemas de gestión. Cuando yo ya tengo un sistema de gestión, hay cosas que si bien van a tener enfoques diferentes, yo tengo que agregar ese tema. Por ejemplo, algo muy importante es el tema de las no conformidades y las oportunidades de mejora, que de alguna forma hay que administrarlas, hay que tener formularios, hay que
también creo que algo muy importante en las implementaciones son dos cosas. Primero, el sacarle a la gente del... Terminar con que si yo levanto una no conformidad o hago una denuncia, soy buchón y está mal. Entonces, perdón la terminología. Entonces, toda esa cosa cultural, si yo ya tengo un sistema de gestión de calidad, no voy a tener el tema de denuncias, pero si tengo un oficial de compliance, seguramente también ya tengo algo de denuncias armado, o si tengo un programa de integridad, lo mismo. Entonces, por eso es importante lo que hablábamos con Romina, de hacer un diagnóstico, porque si empiezo de cero, es como, sí, es un trabajo arduo. Ahora, si yo ya tengo un programa de integridad, y si tengo las dos cosas, si tengo un programa de integridad y tengo una certificación 9001 de calidad o 14001 de medio ambiente, o a lo mejor estoy en una empresa de alimentos y tengo una certificación 22000, que también es un sistema de gestión, entonces esos son como los más comunes, porque hay muchos sistemas de gestión, claro, pero esos son los más habituales. Entonces, o a lo mejor no tengo una certificación ISO, pero estoy en una empresa farmacéutica y tengo GMP, entonces tengo todo muy procedimentado, y también tengo esto de hacer no conformidades o capa, como lo suelen llamar en la industria. Entonces, eso, en definitiva, al tener la gente los conceptos, y a veces me puedo subir a ese soft que usen o a lo que sea que estén usando para gestionar sus no conformidades, las no conformidades que vienen del área de compliance. Entonces, ya hizo otro el trabajo, la gente de calidad o la gente de medio ambiente hizo el trabajo duro En efecto, si uno pondría en una línea de defensa todo esto que estamos hablando, sería una típica actividad de la segunda línea de defensa, ¿no? Que luego tiene su auditoría formada, que tiene que tener la gente operando y conociendo y con la cultura, etc. Andrea, y en ese sentido lo que uno, digamos, profesionales como vos, pueden hacer, por supuesto, habiendo obtenido todos los pasos, pero vos te dedicas a hacer consultorías para lograr, digamos, para llegar a una certificación, y también vos haces auditorías para otorgar, ¿verdad? Vos, por supuesto, no para la misma empresa. No para la misma empresa, porque habría conflicto de intereses, obviamente, pero sí separando, obviamente, donde hago consultoría no. O sea, hay unas consultorías que vos ayudás a prepararlos en el camino de certificación, y después están los trabajos también de auditar para certificar. Es así, ¿verdad? Exacto, sí. Vos tenés la pregunta de examen, más o menos. Tenés la pregunta. Claro. Exámenes anteriores, te dan exámenes anteriores, ¿viste? Las preguntas de prueba. Hay otro trabajo que en el medio de eso que mencionabas, que es auditorías internas. Como la auditoría, por supuesto, tiene que ser independiente, donde tengo o formo auditores internos de distintas áreas para que cada uno pueda auditar lo que no ha sido su trabajo, lo que no es su función, o contrato a un auditor externo para la auditoría interna, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad de trabajo también importante que de hecho hago mucho, desde hace muchos años para 9001, y que ahora estoy empezando a hacer de 37001. Ser auditor interno, ser el auditor interno, porque es lo que les comentaba antes, que la competencia mínima para hacer la auditoría interna es ser auditor interno de estas normas. Entonces, claro. porque ya soy contador, ya soy auditor, y aunque sea un auditor certificado, debería tener la competencia en sistemas de gestión, en sistemas de gestión específicos de la norma que estoy auditando. Bien. Y la última, Andrea, para respetar también el horario. Vos dijiste que vos ya estás, cuando presentás esta norma de sistema de gestión de compliance, vos ya decís que la de sistema de gestión antisoborno ya la presentás como vieja, cosa que aún sigue siendo buena. Pero digo, o sea, ¿vos tenés algún dato de algunas empresas que hayan certificado en América Latina, en Argentina? A ver,
A nivel ISO para sus sistemas de gestión publica anualmente una encuesta. Estadística, una encuesta. Sí, una encuesta, bueno, la llama, es en realidad una estadística de certificados que hace por países, hace por norma, por países, por región, y por industria también, por tipo de industria. Lamentablemente en la página de ISO todavía está disponible, que eso es público, los datos de 2019. Y ahí hay de 37.001, estamos hablando, de certificados, unos 800 y monedas de certificados a nivel mundial, y en la región 74. 74. Y como esa información es vieja, me preocupé estos días de relevar los certificados de RINA, que es la empresa certificadora para la cual yo soy auditor líder de una empresa, de una de las certificadoras. Una certificadora a nivel mundial tiene de 37.001 vigentes a esta semana, que fue cuando hice la consulta, 225 certificados, y en la región 36. Mirá vos, o sea, bueno, no son muchos. No son muchos. Esta empresa en Argentina tiene 2 y un tercero en el medio de las 2 etapas, pero hay otras empresas, si bien no hay tantas certificadoras que estén haciendo 37 en Argentina, está el TÜV-NOR y está Intertech, y sé que, de hecho, el primer certificado en Argentina fue en 2018 EDESUR, en julio de 2018, y la segunda empresa en... Sí, por lo que yo entiendo... Ahí tengo mi aporte, Mariano, ahí tengo mi aporte. Ajá. Perdone que interrumpa. En el 2020 certificó la central DocSud. ¿Te acordás, Marian, que habíamos querido hacer una charla con las chicas de la central térmica DocSud? Ellas vinieron, por supuesto, y presentaron. Por eso, yo creo que en Argentina... es uno de los certificados de RINA, Julio. Ah, perfecto, perfecto. No, ya estamos en la parte de debate, aunque están grabando, pero no digamos ninguna blasfemia. No. Así que bueno, no, a ver, por eso, no deja de ser una cuestión nueva, no deja de ser muy nueva, no deja de ser también lo que yo les mencionaba, esto de que es una norma en la que uno si se embarca es para ver cómo uno gestiona todo el universo de normativa que tiene dentro de la compañía, ¿no? Pero bueno, dependerá por supuesto de la voluntad. También creo que sirve mucho, Andrea, que dijiste que vos decías, la puede comprar, la puede bajar, porque de última, quizás no es el deseo necesariamente de certificar, pero sí empezar a usarla como un framework, ¿verdad? Donde uno pueda ir trabajando de esa manera, ¿no? Así que, digo, todas no dejan de ser buenas prácticas para hacer una mejor gestión, y en este caso, gestión del compliance. Sí, el colega Vidal quiere preguntar algo. Está levantando la mano. Sí. Adelante. Gracias. Mariano, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Sí, se escucha. Gracias. Andrea, muchas gracias por el sobresaliente nivel de esta exposición. La consulta es la siguiente. ¿Cómo se puede medir la contribución a los ODS implementando esta norma? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay que buscar algún indicador, o sea, algunos son más fáciles que otros, porque creo, por ejemplo, que la 37.001 con el 16 de instituciones más fuertes, es como que muy clara la forma, en la medida en que yo minimizo la posibilidad de que ocurra corrupción. Creo que eso... Ahora, los otros también depende un poco de... No tengo una respuesta exacta a tu pregunta. Hay que ver qué está haciendo la organización, porque como te decía, le decía antes, estas normas marcan requisitos y dicen qué hacer, pero no cómo. Entonces, por ejemplo, en el caso puntual de 37.301, también habrá que ver
qué alcance definís, qué riesgos son los que cubrís para poder decirte cómo estoy aportando. Estoy pensando un poco en voz alta mientras hablo, y si vos tenés incluido en tus riesgos el tema de acoso, discriminación, en definitiva, cuando el 8 habla de trabajo decente para todos, o un trabajo más inclusivo, en definitiva, si estás haciendo algo por la no discriminación, estás contribuyendo a ese objetivo. Entonces, podrías tener perfectamente alguna actividad que mida, no sé si es tan fácil medir directamente, pero sí indirectamente tu contribución a ese objetivo sostenible. No sé si contesté tu pregunta. Sí, complementa, perdón, esto me ayuda a redondear un concepto. Agradezco la respuesta. Resulta que la ISO, la internacional, que tiene representantes locales, ha sacado muchas normas, cientos de normas. Hay algunas que son de certificación porque incluyen requisitos y otras no, como esta que acaba de ser reemplazada. Entonces, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Sí, sí. Resulta que Naciones Unidas emitió la Agenda 2030. En esa agenda tenemos para cada ODS metas e indicadores, pensando en voz alta. Supongamos que una empresa era certificado gestión de calidad 9001, 14001, sistema de gestión ambiental, la 45001 del sistema de gestión, estas, la 37301 que estamos viendo ahora, y que tenga más de una certificación. Resulta que si uno hace un análisis horizontal, podemos ver que distintas normas certificables contribuyen al cumplimiento de los mismos o de otros ODS. Por ejemplo, mira, estaba buscando, perdona que te interrumpa, estaba buscando donde tengo anotado la cantidad de objetivos a los que contribuyen, de acuerdo a lo que dice ISO, la 9001 que es calidad y la 14001 que es medio ambiente, que ya no son los tres que contribuyen estas dos, 37 y 37001, entonces no me los acuerdo de memoria. Y entonces Sí, estaba buscando, pero... La que más contribuye es la 14001. Claro, que sí, por eso. De los objetivos 1 a 15. Ahora bien, estoy pensando en voz alta. Una alternativa sería capacitar a la gente, que tome conciencia. No, perdón. No es una alternativa, es un requisito. Es un requisito. Andrea, supongamos que una empresa toma la decisión política de implementar esta u otra norma certificable. Unos requisitos es cierto, eso es capacitación, toma de conciencia, implementar, certificar, mantener la certificación a través de las distintas etapas que comentaste hoy, y ahí entra mejora continua. Resulta que hay distintas normas ISO que contribuyen a distintos ODS, y en algunos casos coinciden. Pero lo que no coinciden, razonablemente, con los mismos indicadores. Entonces, estoy pensando en voz alta, si recurrimos a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es un documento de unas 95 o 100 páginas, tenemos metas e indicadores de cada objetivo. Podríamos relacionar, luego de implementado, certificado, la norma de que se trata, en este caso la 37301, sin necesidad de leer las 95 o 100 páginas de la Agenda 2030, ir a los tres objetivos que mencionaste, 8, 11 y 16, trabajo docente, ciudades y comunidades, ciudades y comunidades 8, 11 y 16. Resulta que esos ODS en la página, si uno puede ir a las páginas específicas de la Agenda 2030, que deben ser 3 o 4 páginas por cada ODS, se podría identificar, implementando estos sistemas, qué indicadores precisos ayudan a contribuir al cumplimiento de los ODS. No sé si se entiende mi razonamiento.
Yo implemento... Sí, mira, el objetivo, las dos normas, tanto 37.001 como 37.301, tenés que establecer objetivos y después también tenés que tener indicadores para medir la efectividad de tus procesos y tenés que ver cómo medís esos objetivos y cómo los bajás a las distintas funciones de la organización. Así que la norma no te dice cuáles son esos indicadores. Cada organización va a tener que ver cuáles son los más apropiados, pero ten en cuenta que vos tenés que medir cómo cumplís con tu sistema de gestión, que además estés aportando a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es un plus. Pero lo que hay que tener cuidado es que con establecer tus objetivos y medir tu sistema de gestión, ¿no? Esto que hablamos creo que es un plus y es algo que es, no tengo la fecha exacta en la que lo incluyó ISO en sus normas, pero es algo relativamente nuevo, que cada norma haya identificado a qué objetivos de desarrollo sostenible aportan. Ah, sí, ahora sí me cierra el circuito. Pero me parece bueno el aporte Vidal justamente de esto de tener la referencia, es decir, bueno, si bien la agenda es 2030, bueno, el ir viendo sobre qué ir, o sea, sabiendo qué hay que cumplir en el 2030, si decimos que estamos tomando el compromiso de adherir, sobre cuáles empezar a trabajar considerando toda la presentación de Andrea. Es bueno el punto. Eso es, Romina, no es necesario cumplir con todos los... A ver, quiero complementar ambos comentarios de ustedes. Hay que hacer un trabajo a medida, un traje a medida de cada organización. No todas las organizaciones son iguales. Entonces, no es necesario cumplir con todas las metas e indicadores de la Agenda 2030, sino que a través de la implementación y certificación y mantenimiento del sistema que se aplique, medir primero el tema de medición de objetivos, como dijo recién Andrea, y de ahí, si se pueden relacionar con algunas metas e indicadores que están en la Agenda 2030. No es necesario cumplir con todas, claro, sino que existe la posibilidad de acercarnos a través de la medición del cumplimiento de nuestros objetivos de la implementación de la norma, a qué indicadores funcionan en la Agenda 2030. Si digamos eso, ahí está la contribución de cada empresa. No sé si fui claro. Sí. Por lo menos a mí me quedó claro. Muchas gracias. Me planteaba hasta a este evento que están llevando a cabo ustedes, si es primero el huevo o la gallina. Porque hay, por suerte salió ahora 37.301 y hay otras, ¿no? Es una continua elaboración. Entonces, el tema es, si tratamos de ser organizados, deberíamos ser sistémicos. Implementemos las normas ISO y luego vamos a hacer los indicadores. Porque existe la posibilidad que haya organizaciones que sin implementar estas normas, que para mí son esenciales para la evolución no solo privada de cada organización, sino del país, que hay una gran ignorancia de esto. Ahí tienen que intervenir ustedes, y espero que los escuchen, los que toman decisiones. Tenemos dos alternativas, pero ahora con esto, con la explicación de ustedes, me cierra el circuito. Una es a río revuelto ganancia de pescadores. Yo puedo buscar cumplir con los indicadores de la Agenda 2030 sin tener un sistema certificado. Pero eso no es algo organizado. Creo que lo ideal sería ser sistémico, tener un nivel de organización a través de la implementación de estas normas y como consecuencia de la implementación, mantenimiento y certificación de todos estos sistemas ISO, ir hacia los indicadores. El tema sería sistematizado y facilitaría el cumplimiento de las ODS de las Naciones Unidas. Yo estoy concluyendo esto después de escuchar los comentarios de antes. Si somos sistémicos y organizados, el tema va a ser más fácil. Creo que sería más fácil. Estoy pensando en esa alternativa. Bueno, yo les agradezco que me hayan considerado mi opinión, pero muchas gracias, porque ahora con los comentarios de ustedes estoy cerrando el circuito. No sabía cómo tener un feedback, y ahora sí tengo feedback. Tenemos que ser sistémicos, organizados, y a través de la implementación de las normas, ir hacia el cumplimiento de los ODS. Chao, Julio. Porque si vamos al revés, si tratamos de cumplir la Agenda 2000 ODS y no tenemos algo sistematizado, organizado, algo
Es como Puede ser algo aspiracional, pero no en un Eso. circuito, es un poco eso. Bueno, estamos ya muy pasados de tiempo, pero la verdad creo que a Mariano se le habrá caído la comunicación. Andrea, la verdad, fantástica tu presentación, súper clara. Creo que más que bienvenida en una próxima reunión cuando esté un poco más claro todo esto y ya sabemos a quién preguntar como para hacer un primer diagnóstico y saber hacia dónde ir definiendo el camino hacia la certificación. Así que... En primer lugar, Romina, gracias por haberme invitado, y cuando gusten, de hecho, la verdad que yo estoy anotada en este comité y nunca había podido participar antes porque se me complicaban los horarios, así que espero a partir de ahora poder participar con más frecuencia. No les prometo todos los meses, pero voy a... No, pero sos más que bienvenida, sí. Y otra cosa, si ahora a fin de mes yo estoy dictando para una empresa brasilera un curso de auditor líder de estas dos normas con acreditación, con certificado. Así que si alguno, inclusive puedo ofrecer un descuento para la gente que se anote con un descuento, la gente del comité. Así que si a alguno le interesa, bienvenido. Eso, Andrea, fíjate de ponerlo también en LinkedIn, donde pusimos la publicación como para que tenga visibilidad. Bueno, lo voy a poner en un comentario. Esta invitación. Sí, buena idea, sí. Dale. Sí. Así que, Después, cuando esté más evolucionado todo esto, avísanos y hacemos un update del tema. Sí, el tema es también que se pongan las pilas los entes de certificación. Esa parte. Y empiecen. Pero bueno, eso los puedo, al menos de los 2 entes de certificación o 3 con los que tengo contacto todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias rápidamente a todos y bueno, buen fin de semana. Igualmente. Bueno, gracias, Hasta luego. Muchas gracias. Disculpen la molestia, gracias. Gracias.